Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Claro, aquí estamos con la Biblia patrística y te digo que estoy viendo varios comentarios aquí en las notas del estudio bíblico sobre diferentes pasajes que son cruciales al momento de ver cuál es la interpretación, sobre todo porque esta es una Biblia que tenemos los comentarios de los padres de la iglesia, así llamados, los creyentes, los influencers, vamos a decirlo así, de lo que fue la sana doctrina y los que lucharon contra aquella que no era sana doctrina del siglo I al siglo VI. Y aquí tenemos algunos pasajes en las Escrituras que en algún momento los hemos tratado también con las Biblias de estudio actuales, con teólogos actuales, allí con profesores de instituto bíblico actuales, pero dije, ¿por qué no ver esos pasajes que tienen que ver con diferentes momentos en la Escritura en que a ver cómo se interpreta y ver cómo lo interpretaron aquellos cristianos del siglo I al siglo VI. Y el primero de los temas que quiero ver como un debate en aquel tiempo tuvo que ver con Matusalén. Allí en Génesis capítulo 5, cuando nos da la genealogía de Set y allí con todos sus descendientes hasta llegar a Noé, tenemos a Matusalén que vivió 969 años. Bueno, las notas del estudio bíblico nos dicen lo siguiente acerca de Matusalén y la edad que vivió, porque algunos pensaban que vivió hasta 15 años después del diluvio, pero las cuentas no daban así y había un debate en esa época y nos lo dice la nota del estudio bíblico que ya leemos y dice lo siguiente. 900. Una pregunta famosa, agitada y discutida en todas las iglesias surgió del hecho de que un cálculo cuidadoso lleva la muerte de Matusalén 15 años después del diluvio. Fue a la edad de 167 que engendró a Lamec y fue a la edad de 188 que Lamec a su vez engendró a Noé. Ahora, los años de la vida de Matusalén hasta los días del nacimiento de Noé fueron 355. Luego, en el año 600 de la vida de Noé, ocurrió el diluvio. Así que por este medio está probado, por el cálculo habitual hecho porción tras porción de la Escritura, que el diluvio tuvo lugar en el año 955 de Matusalén. Ahora, como se dice anteriormente que vivió 969 años, no hay duda de que continuó viviendo 14 años después del diluvio. Entonces, ¿cómo es cierto que solo se salvaron 8 vidas en el arca? Y vamos a ver que esto lo dice Jerónimo de Estridón. Por lo tanto, como en muchos otros casos, también en este, permanece que hay un error en el número. Sin embargo, tanto en los libros hebreos como en los de los samaritanos, lo he encontrado escrito así. Y Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Y después que engendró a Lamec, Matusalén vivió 172 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y Lamec vivió 182 años y engendró a Noé. Por tanto, desde el día del nacimiento de Matusalén hasta el día del nacimiento de Noé, hay 369 años. Agregue a esto los 600 de Noé, desde que el diluvio ocurrió en el año 600 de su vida, y así resulta que Matusalén murió en el año 969 de su vida, en el año en que comenzó el diluvio. Y allí está la cita que fue de Jerónimo de Estridón en preguntas sobre Génesis en hebreo. Y fíjense que es un detalle que nos mete al debate de aquel tiempo en cuanto a lo que sucedió aquí, que Matusalén ya dice en la Biblia que vivió 187 años, pero se ve que en el tiempo de los padres de la iglesia había otra versión que decía que había vivido 20 años antes, recién cuando tuvo a su hijo. Ahora, ¿eso dónde nos enteramos? Aquí, en la Biblia de estudio patrística, donde en aquel tiempo también habían ciertos debates con respecto a la vida de Matusalén, porque se creía que finalmente, había vivido un poco más, vino el diluvio y recién ahí murió. Pero en base a los descubrimientos y a haber visto cómo era la traducción de aquellas versiones de aquel tiempo de los padres de la iglesia, se puede allí dar la conclusión de que vivió 187 años cuando
cuando recién tuvo a Lamec. Y eso es muy, pero muy importante. Y ese es el punto número 1 de este video en particular. Vamos al segundo de los casos. Y tiene que ver, dando vuelta a la página, justamente con esto. ¿Qué pasó con los hijos de Dios que, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, se juntaron a ellos y de ellos salieron gigantes? Bueno, un poco vimos ese tema en uno de los videos de comentario bíblico en YouTube, que se llama Ángeles procreando. Como diciendo, ¿cómo es esto? Los hijos de Dios eran ángeles, los hijos de Dios eran seres humanos de la descendencia de Set. Bueno, ¿cómo lo interpretaban los padres de la iglesia? Vamos allá. Y las notas del estudio bíblico van a decir al respecto lo siguiente. Hijos de Dios. La palabra hebrea aquí usada para Dios es Elohim, la cual es de un número común porque tanto Dios como dioses se designan de la misma manera. Por eso Aquila se atrevió a decir hijos de dioses en plural, entendiendo dioses como santos o ángeles, porque Dios se puso de pie en la asamblea de los dioses. Además, en medio de los dioses da juicio. En consecuencia, Simaco también sigue el sentido de este tipo de traducción y dice: los hijos de los poderosos vieron a las hijas de los hombres y los demás. Y esto lo dice Jerónimo de Estridón. Y sigue diciendo luego, dicen algunos que estos no son hombres, sino ángeles, y que son los ángeles que son llamados hijos de Dios. Los hombres han sido llamados hijos de Dios, pero los ángeles nunca. La Escritura dice de ellos, envió a sus ángeles en medio de los vientos y a sus ministros en medio de los fuegos ardientes. Y cita el Salmo 104:4. De los hombres dice, yo dije, vosotros sois dioses. Salmo 82:6. Y más, crié hijos. Y también Israel, mi hijo mayor, pero el ángel nunca se llama hijo ni hijo de Dios. Además, esto es lo que todavía nos atrevemos a agregar. Sí, eran ángeles, pero debido a estas uniones indignas son despojados de su rango. ¿Cayeron entonces? ¿Y esa es la causa de su caída? Pero la Escritura nos enseña, por el contrario, que antes de la creación del primer hombre, el diablo había caído de su rango con aquellos que se le parecían por su orgullo. Como dice un sabio, la muerte entró por el mundo por la envidia del diablo, y allí está la cita de ese dicho. Además, ¿no sabes lo que dice Cristo sobre la naturaleza de los ángeles? En la resurrección no hay matrimonios ni unión, seremos como los ángeles de Dios. Una naturaleza inmaterial nunca puede tener tales deseos. La Escritura suele dar a los hombres el nombre de hijos de Dios. Aquellos a quienes ella llama, así son descendientes de Set y su hijo Enos, de quien se dice que contó en la invocación del nombre de Dios. Y allí está el versículo. Estos descendientes son llamados hijos de Dios en las Sagradas Escrituras porque habían imitado hasta entonces las virtudes de sus antepasados. Y esto último lo dice Crisóstomo. Claro, pero la Escritura dice que de esa unión salieron también gigantes, y habían gigantes sobre la tierra. También la Biblia de Estudio Patrística se va a meter en esto de quiénes eran esos gigantes y va a decir lo siguiente en las notas del estudio. Y en palabras de Agustín de Hipona va a decir gigantes, es decir, hombres muy grandes y muy fuertes. Creo que no hay nada extraño en que puedan haber nacido hombres porque aún después del diluvio existieron. De hecho, en nuestros días también ha habido algunos seres humanos increíblemente grandes, no solo hombres, sino también mujeres. Por tanto, es más creíble que los hombres justos, llamados ángeles o hijos de Dios, movidos por la lujuria, pecaron con mujeres en lugar de ángeles, que no pudieron cometer ese pecado por falta de cuerpo. Y aquí Agustín de Hipona justamente nos dice, miren, en todo caso, los que pecaron no fueron los ángeles, fueron quizás llamados ángeles o fueron llamados hijos de Dios, pero definitivamente fueron seres humanos, dice Agustín de Hipona, a estos hijos de Dios mencionados en el capítulo 6 del libro de Génesis, porque si fueran ángeles no tenían cuerpo. Bueno, esa era la mirada sobre el segundo tema que queríamos tratar en este video. Ahora vamos al tercero de
los temas. Y tiene que ver con Melquisedec, que también aparece en su encuentro con Abraham. Y en cuanto a la figura de Melquisedec en el Antiguo Testamento, nos va a decir la nota del estudio bíblico. Y en cita de Alcuino de York dice lo siguiente: Melquisedec. La razón por la que el apóstol dijo que Melquisedec no tenía padre ni madre, y allí está la cita, es que la Sagrada Escritura no dice su genealogía. Los hebreos dicen que este Melquisedec es Sem, el hijo de Noé, con un nombre diferente, y contando los días de su vida, muestran que vivió hasta el tiempo de Isaac. También dicen que todos los primogénitos solían ser sacerdotes e inmolar sacrificios a Dios hasta el tiempo de Aarón y los mitos de la ley, y que esta era la primogenitura que Esaú vendió a su hermano Jacob. También era correcto, dicen, que Melquisedec recibiera diezmos de los triunfos de su descendiente. Además, afirman que Salem es la misma ciudad que más tarde se llamó Jerusalén. Esta ciudad, según ellos, incluso se llamó primero Jebús, luego Salem, luego Jerusalén. Este Melquisedec, según el apóstol, representa simbólicamente a Cristo, porque Cristo es sin madre en el cielo y sin padre en la tierra, ofreciendo a Dios por nosotros en la tierra el pan de su cuerpo y el vino de su sangre, a quien se dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y allí está la cita, y nos dice que esto lo dijo Alcuino de York en Preguntas y Respuestas sobre Génesis. Y qué tremendo, fíjense la mirada. Primero, lo loco que era, jamás me hubiera imaginado que habían personas que pensaban que Melquisedec era Sem, el hijo de Noé, que vivió hasta el tiempo justamente de Isaac, y de hecho hoy sabemos que Sem estaba vivo aun cuando Jacob era un adolescente o un jovencito, haciendo cuentas según las genealogías del Génesis. Pero miren, esto no nos podríamos haber enterado, aún también esto de que él era sin genealogía, porque en el cielo Jesús no tuvo madre, aunque estaba el Padre de la Trinidad, y en la tierra tuvo madre pero no tuvo padre. Y bueno, así lo veían los padres de la iglesia, algo que quizás hoy sería difícil de concebir de esa manera, pero así está en la Biblia de Estudio Patrística, y queríamos verlo para poder presentarles a ustedes estos temas tan interesantes que se ven ¿dónde? En la Biblia de Estudio Patrística. Así que sigamos adelante, y te cuento que quizás haya más videos como este, por eso pon en el comentario qué pasaje de la Biblia te gustaría que leamos y que te lea aquí los comentarios de la Biblia de Estudio Patrística. Aprovechemos, para aquellos que ya la tienen, pueden hacerlo en su casa por supuesto, y los aliento a que se edifiquen con ello. Y para aquellos que no lo tienen y aquellos que todavía no han llegado y quieren que les lea, por favor, escríbanlo en el comentario, los leo en los comentarios. Y recuerden que esta Biblia la pueden adquirir en el sitio de CLIE.es. Allí tienen el cupón de descuento con Rodo, por lo menos por este tiempo, y también están un nuevo sistema de compras que es a través del link de afiliados. O sea que en la descripción del video o en el comentario destacado, allí están las opciones de la Biblia de Estudio Patrística en todos sus formatos, con link de compra que ya tienen un descuento aplicado como si fuera el cupón de descuento con Rodo. Entonces ingresás por ese link, haces tu compra, te la envían, porque tienen envío gratis a todo el mundo pasando los $60, pero si estás en México, en Estados Unidos o España pasando los $30, el envío también es gratis, así que aprovechalo. Si querés comunicarte conmigo, porque nosotros tenemos algunas también para poder despacharles, comunicate al número que figura en pantalla. Voy a estar aquí para servirles con responsabilidad, siempre haciendo envíos por DHL, llegando en tiempo y forma de manera responsable. Para los que son asiduos a comprar por Amazon, también están los links de compra en Amazon asociados en la descripción del video o en el comentario fijado. Asimismo, están todos estos sitios web que también tienen el cupón de descuento con Rodo para que hagas tu compra a través de estos sitios web, si es que tienen esta Biblia o cualquiera de los otros materiales que gustes tener y edificarte con ellos. Será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos.
Que Dios los bendiga muchísimo. y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!